el título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama El hombre no puede salvarse a sí mismo. Lo había enviado por el WhatsApp. Y quisiera que usted me acompañe en su Biblia el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es donde venimos estudiando. Y Juan es un libro precioso, Juan es un libro maravilloso, y Juan realmente es un libro que nos deja ver mucho todo acerca de lo que tiene que ver con la salvación y nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y si usted recuerda, en Juan 20:31, Juan describe el propósito del Evangelio, del libro que él escribió. Y Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Es decir, todo lo que Juan ha escrito, todo lo que está en el Evangelio de Juan fue escrito para que crean las personas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Por lo cual eso significa entonces que hay que prestarle mucha atención a cada parte de lo que la Escritura nos está manifestando, en este caso el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Porque Juan dice, para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Qué tenemos que creer? Bueno, que Jesús es el Verbo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad encarnada, que vino, que tomó forma de hombre, que se humilló y que fue levantado en una cruz, que murió en esa cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo declaran las Escrituras, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, y que en Él hay vida eterna, y que en Él hay esperanza, y que en Él hay perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que creer, que es lo que Juan nos describe. Ahora, ahí entonces viene un punto bien interesante, y es que nosotros muchas veces en lugares como estos vemos a personas que llegan, se sientan, nos acompañan cada domingo, pero no sabemos si realmente están creyendo lo que dice la Escritura, están creyendo lo que Juan ha declarado. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido, el que Dios había prometido, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y eso es fundamental. Quiero que observe entonces en el capítulo 2, el versículo 25, 24 y 25, lo que dice Juan en el relato, y dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. En otras palabras podemos decir, Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Jesús conoce lo que hay en el corazón. Es decir, Jesús sabe realmente quién le pertenece, quién le ama, quién le reconoce como Señor, quién le reconoce como Salvador, quién lo reconoce verdaderamente como el Dios encarnado, como la segunda persona de la Trinidad, como el Dios en el que habita corporalmente en él toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que Jesús conoce. Jesús conoce quién le obedece desde lo profundo de su corazón. Y eso es lo que nos está diciendo Juan acá, cuando menciona en el versículo 25, Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Y observa, si tomamos en la primera parte de ese mismo versículo que dice, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Es decir, nadie puede llegar a decir, oye Jesús, ¿sabes qué? Yo te recomiendo a Juan David, porque es que Juan David, él sí es un cristiano y tienes que mirarlo. Oye, yo te recomiendo a Wilson, porque Wilson sí es cristiano. Y así sucesivamente. Jesús no necesita de nada de eso. Jesús sabe quién le ama. Y eso es lo que nos está mencionando acá. Por eso cuando la última vez que estudiamos acerca de Nicodemo, nos decía que este hombre se acerca a Jesús de noche y viene y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces de Dios si no está con él.
Y recuerda que la palabra sabemos es la misma palabra ver, ¿sí? De la raíz del griego ver, lo cual nos deja ahí para marcar de que cuando Jesús entonces le contesta en el versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está contestando de la misma manera como él está preguntando, diciendo sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús lo que le está diciendo es, tú no sabes nada. Porque para hablar de Dios tienes que nacer primero. Es lo que le está diciendo. Y esta parte ya la vimos, la hemos estudiado. Pero observa el versículo 6, que Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos deja ver que la naturaleza humana pecadora, lo único que produce es naturaleza humana pecadora. Es decir, en pocas palabras, que el ser humano no se puede regenerar a sí mismo, que la persona no puede cambiar a sí mismo. Cuando nos acercamos a alguien, muchas veces en ocasiones nos hemos acercado a alguien a preguntar, oye, ¿por qué no te has vuelto a congregar? Oye, ¿no volviste a tener una relación con el Señor? Y la persona contesta, mira, es que déjame que voy a arreglar unos asuntos, yo primero voy a arreglar unos asuntos conmigo mismo y todo eso, y después vuelvo. Esa es la mentira más grande, esa es la mentira del diablo que ha puesto en la misma persona, porque es como cuando uno pretende que cuando yo cambie, cuando yo haga las cosas mejor, entonces ahí sí me pongo a cuentas con Dios. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, y porque el ser humano no se puede regenerar a sí mismo. La Escritura nos deja ver aún en el Antiguo Testamento, Job, en Job 14:4 dice, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, dice Job, en Job 14:4. En el Salmo 51, versículo 5, el rey David dijo, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Lo cual nos deja ver que el ser humano como tal en su condición caída pecaminosa no se puede regenerar a sí mismo, no puede hacer nada bueno por sí mismo. Y es lo que Jesús le está mostrando aquí a Nicodemo, cuando en el versículo 3 él le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, recordando un poco, que Jesús le está diciendo es, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Por eso no puedes decir que tú sabes algo acerca de Dios, porque no has nacido de nuevo. Para hablar de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para hablar de Dios, tendrías que conocerlo a Él, y para conocerlo tienes que nacer de nuevo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Santiago nos lo deja ver en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice, en el ejercicio de su voluntad, Él, quien Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. En Primera de Pedro, si usted vaya un momento, capítulo 1, versículo 3, observa lo que dice el apóstol Pedro. Acompáñame allá un momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Dios, el Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quien según su, en mayúscula, gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, no hay manera de que una persona se pueda regenerar a sí misma. Solo, escúchalo bien, iglesia, solo el Espíritu puede producir el nacimiento espiritual requerido para entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Nicodemo. La regeneración es completamente una obra suya. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Sin ayuda del esfuerzo humano alguno. Y vamos a ver dos características de la regeneración en el ser humano. Dos características de la regeneración. Y la primera la encontramos ahí precisamente en los versículos que nos vamos a concentrar del 7 al 11. Y es la salvación, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Y permíteme entonces
hacer la lectura de esta porción de la Escritura. Y quiero que me acompañes ahí. Lo podemos leer desde el versículo 1 hasta el 11. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. La oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra, Señor, y hacer la lectura de ella y ver en ella, Señor, la perfección del propósito de tu voluntad, Señor, al querer, Señor, salvar a pecadores de manera inmerecida, Señor, pero que a ti te ha placido hacerlo colocando a tu propio Hijo Jesucristo y descargar toda tu ira sobre Él, Señor. Lo has hecho de una manera que nuestra mente finita no puede entenderlo, Señor. Lo has hecho de la manera que ningún hombre lo puede hacer por sí mismo, Señor. Que solo proviene de arriba, Señor. De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo lo declaró. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que ninguno de nosotros podemos provocar la salvación. Que ninguno de nosotros podemos regenerarnos a nosotros mismos. Que ninguno de nosotros podemos nacer de nuevo, aun cuando lo deseemos, a menos de que la obra de tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros, Señor, se produzca, se manifieste, Rey de Gloria. Nuestro clamor y nuestro ruego, Dios, es que podamos entender tu palabra de manera clara para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el primer punto que nosotros podemos encontrar acá, la primera característica en cuanto a que el hombre no puede regenerarse a sí mismo, es que la salvación es un don de Dios. Y quiero que observes los versículos 7 y 8, por favor. Y acompáñame ahí, porque el Señor Jesucristo le está diciendo: no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y lo que podemos darnos cuenta acá es que a Nicodemo todo aquello le parecía extraño. Y mire, esto es maravilloso, iglesia, porque observe la expresión en nuestra versión, la Biblia de las Américas, que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: no te asombres, no te asombres. ¿Por qué? Porque a este hombre le parece todo extraño. Eso es como cuando uno le comparte a alguien y como que la gente lo mira a uno como: ¿de qué me estás hablando? Este hombre estaba acostumbrado a la idea de la salvación por medio de las obras de la ley, es decir, por un acto del hombre. Él creía que tenía injerencia en la salvación. Por eso él se creía justo. Él podía mirar a los demás por encima del hombro. Él consideraba que realmente, bueno, yo soy mejor que los otros. Yo soy mejor que muchas personas. Pero la enseñanza que ahora recibe es que la salvación es un don de Dios. Es decir, le está diciendo: ¿sabes qué? Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes nacer por sí mismo. Tú no te puedes regenerar a sí mismo.
y que en su primera etapa, entendiéndolo así, tiene lugar por medio de un acontecimiento en el que el hombre es necesariamente pasivo, es decir, donde no hace absolutamente nada. Y esto, de alguna manera, rompe la mente, rompe la cabeza de la mayoría de personas que hoy en día, en el sistema del mundo, Satanás astutamente ha colocado. Y es que el razonamiento humano es cuando las personas dicen: mira, ¿sabes qué? Necesito que me lo expliques mejor. No, yo no entiendo eso. Yo no comprendo eso. Imagínense en un hombre como Nicodemo. Este hombre está acostumbrado a estudiar la Torá, a guardar la ley, a cumplir la ley. Está acostumbrado a estarse evaluando por medio de lo que él hacía, es decir, sus obras. Y ahora que venga Jesús y le diga: no te asombres que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! Esto es algo tremendo, iglesia. Una persona realmente no puede hacer nada en cuanto a su propio nacimiento. Sin embargo, observe que Jesús le había dicho a este hombre: es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. La versión Reina Valera dice: os es necesario nacer de nuevo. Y imagínense a una persona que, vuelvo y lo menciono, es racional, está acostumbrada al cumplimiento de la ley, a sentirse bien consigo mismo, a estarse evaluando: estoy haciendo esto, lo hice bien, estoy haciendo esto, lo hice bien, bueno, ¿sí? A compararse con las demás personas: tú no estás haciendo bien esto, tú no estás haciendo bien esto, tú no estás haciendo bien esto, yo sí lo estoy haciendo bien. Esa es una manera como yo comparo mis obras, ¿sí? Comparándome con los demás. Entonces el Señor Jesucristo viene y le rompe a este hombre todo ese tipo de pensamiento, porque este hombre lo quería entender racionalmente. Y le dice: es necesario nacer de nuevo. Ahora, con frecuencia en la predicación de nuestros días, se interpreta muy mal este texto en cuanto a es necesario nacer de nuevo, o es necesario, como lo utiliza nuestra versión acá. Cuando él dice en el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y se debe entender claramente que en concordancia con el contexto de lo que nosotros estamos mirando acá, iglesia, no se refiere a la esfera de la obligación moral, sino a la del decreto divino. Es decir, el Señor Jesucristo no le estaba diciendo a Nicodemo: tú tienes que hacer el esfuerzo por nacer de nuevo. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla con una persona y le manifiesta la necesidad de nacer de nuevo. Pero, venga, es que eso no depende de usted. ¿Y por qué no depende de usted? Porque es simplemente de arriba, del decreto divino. Usted recuerda cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos narra de que Simón el mago, ¿sí?, llegó y dijo: déjenme a mí también, y les ofreció dinero para que yo también tenga el don, ¿sí?, para hacer los milagros que estaban haciendo Pedro y Juan. Y ellos después le dicen: que tu dinero y tú perezcas, ¿sí? Porque este hombre creyó que podía comprarlo con dinero. ¿Y cuánta gente es hoy en día engañada de esa manera? Haciéndole creer que porque trae más dinero a la iglesia, entonces está más, tiene más segura la salvación. Haciéndole creer que porque cumpla ciertas normas que están establecidas, entonces, o aún las que ha puesto la iglesia, entonces está bien con él. Pero pensemos en esto, mis amados. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, o como lo he mencionado en otra versión, os es necesario nacer de nuevo, no significa hacer todo lo posible para nacer de nuevo, ¿sí? Por el contrario, lo que quiere decir es: algo tiene que suceder. El Espíritu Santo debe poner en su corazón la vida de lo alto. De lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Y Nicodemo debía haber tenido un conocimiento lo suficientemente profundo realmente en su propia incapacidad y corrupción para comprender esto inmediatamente. Por una sencilla razón. ¿Cuál era? Que él conocía la ley, que él conocía el Antiguo Testamento, que él conocía la Torá.
y que conocía que Dios había prometido en Génesis 3:15 que Él enviaría un Salvador. Sin embargo, Nicodemo quería entenderlo a su manera. Y si hubiera comprendido correctamente, entonces no hubiera mostrado con su expresión o con sus palabras que le resultaba realmente extraña y sorprendente la enseñanza que estaba escuchando de Jesús. ¿Recuerda que él se acerca a Jesús de noche? ¿Recuerda que él viene y le dice, maestro, ¿sí? O rabí, sabemos que has venido de Dios? Él le está expresando todo como si lo conociera, como si lo entendiera. Pero realmente él no había entendido nada. ¿Y por qué? Porque se sorprende con la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de la absoluta necesidad y el carácter soberano de la regeneración. Y esto es algo tremendo, porque cuando hablamos del carácter soberano de la regeneración, no significa entonces que alguien simplemente como que, bueno, yo quiero nacer de nuevo y yo lo voy a hacer. No, hemos hablado de que así como tú y yo no tenemos una injerencia en el nacimiento físico, tampoco tenemos injerencia en el nacimiento espiritual. Por eso podemos llegar a darnos cuenta que le podemos predicar a alguien el evangelio y la persona pueda que no reaccione porque no pasa absolutamente nada. Eso solo puede venir de lo alto. Solo puede venir cuando Dios ha preparado el corazón por medio de su Santo Espíritu y la persona realmente entiende su condición delante de Dios. Ahora, aunque las palabras de nuestro Señor Jesús tenían su base en la revelación del Antiguo Testamento, iban en la dirección completamente opuesta de lo que se le había enseñado a Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo estaba convencido que era por guardar la ley. Él había creído toda su vida que la salvación venía por sus propios méritos externos. Es decir, mis amados, él se creía justo en su propia opinión. Lastimosamente, muchas veces nosotros en lugares como estos estamos o encontramos personas que se creen justas en su propia opinión. Y eso es muy delicado, es muy peligroso. A Nicodemo, le resultaba muy difícil pensar de otra manera. ¿Cómo me vienes a decir que yo no voy a ser salvo por cumplir la ley? ¿Cómo me vienes a decir que yo no soy salvo por guardar la ley? Y mira, es que ahí vemos el asombro de él. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo, no te asombres de que te haya dicho, no te asombres. En otra versión dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. ¿Sí? Y es interesante porque consciente del asombro, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, cuando le está diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, o tienes que nacer de nuevo. El verbo que traduce es necesario, es un término muy fuerte. Y Juan, el apóstol, lo usó en otras partes del Evangelio para referirse a la necesidad de la crucifixión, como en Juan 3:14, en Juan 12:34, a la inferioridad de Juan el Bautista comparado con Cristo, en Juan capítulo 3, versículo 30, al método apropiado de adorar a Dios, en Juan capítulo 4, versículo 24, a la ejecución del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 4:4, 9:4 y 10:16, y a la necesidad de la resurrección en Juan capítulo 20, versículo 9. Es decir, era necesario, iglesia, absolutamente necesario, que Nicodemo superara su perplejidad. Es decir, como quedó embobado, decimos nosotros. Quedó como en shock, como cuando dice, ¿cómo? Sí, quedó como turbulento, decimos también nosotros, ¿no? Son diferentes términos que utilizamos aquí en nuestro lenguaje en español. Como que, wow. Más decentemente, asombrado o anonadado. ¿Sí? Pero lo cierto es que él quedó así, como tambaleando, como, ¿qué es eso? ¿Sí? Y cuando verdaderamente el Evangelio de Dios llega de manera correcta, es impresionante. Cuando Dios nos concede el arrepentimiento que uno ve
toda su perversión, toda su maldad. Y uno dice, uy, Señor, perdóname lo sucio, lo inmundo, lo perverso. ¡Wow, que yo soy! Uno queda asombrado porque ha comprendido realmente su condición delante del Señor. Contrario, no sucede cuando realmente uno no ha visto lo malo que es uno, sino que uno de alguna manera está diciendo, bueno, Dios, ¿sabes qué? Eres muy bueno conmigo. Afortunadamente yo llevaba una vida buena, pero tú pues fuiste bueno conmigo. Una vida buena. ¡Wow! En el caso de Nicodemo, cuando nos dice aquí que no te asombres, que no te maravilles, que no quedes, que había quedado anonadado, que había quedado asombrado, ¿sí? ¿Por qué había quedado asombrado? Por estar tan equivocado en cuanto a cómo funciona la aceptación en el reino de Dios. Y buscara realmente nacer de nuevo si quería entrar. Es decir, algo completamente diferente a lo que tú creías, le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. No es la manera como tú crees. Si descansas en lo mínimo en una obra de justicia, estás perdido. Tienes que entender y comprender que es solamente por la gracia de Dios. Si realmente no lo entiendes de esa manera, nunca lo podría hacer en base a sus obras de justicia. Si no lo entendía, realmente estaba en una situación bien difícil. Y es importante que el creyente tenga claro que su propia justicia, su mejor justicia, es como ese trapo de inmundicia que nos dice que es Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice que aún nuestras mejores obras de justicia son como trapo de inmundicia. Realmente llegar a pensar en lo más mínimo, pero trata de pensar en lo más mínimo, de lo más mínimo, de lo más mínimo, de lo justo que tú te has sentido en algún momento. No estoy hablando de algo justo como grande, sino llévalo a la mínima expresión. Lo más mínimo de lo mínimo, de lo mínimo, de lo justo. Como diciendo, bueno, voy a sacar un pedacito de todo lo bueno que yo soy. Voy a tomar esto, lo suficiente como el tamaño de la suciedad de la esquina de mi uña. Y bueno, la Biblia me dice que aún eso pequeño, tan grande como la suciedad del mugre de mi uña en la esquina, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Lo cual nos está dejando ver que de ninguna manera yo puedo estar pensando en mí mismo como algo justo. Nada. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, y que yo te hago a ti, ¿todavía crees que te puedes regenerar a ti mismo? Son las mismas palabras que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Crees que te puedes regenerar a ti mismo? Es ahí cuando le está diciendo, no te asombres. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El Señor Jesús ilustró su enseñanza con un ejemplo conocido en la naturaleza. Y ahí le encontramos en el versículo 8. Observa, Él dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y mira lo interesante de esta porción en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al viento no se le puede controlar. El viento sopla de donde quiere. Y aunque su dirección general puede conocerse, no se puede determinar con precisión de dónde viene ni a dónde va. No obstante, los efectos del viento son observables. Nos podemos dar cuenta qué tan fuerte es, qué tan suave, su zumbido y por supuesto su fuerza. Y esto mismo es, en cierta manera, o igual podríamos decir, la obra del Espíritu. Su obra de regeneración soberana en el corazón humano no se puede controlar, no se puede predecir. Yo
declaro, yo predigo que tú vas a hacer esto. Eso no es cierto. No es cierto. Solo viene de arriba. Nosotros no podemos hablar de la obra de regeneración soberana en forma de predecir, estoy diciendo, en forma de ser controlada, en forma de ser dada a un hombre. Mucho menos sus efectos. Pero sí podemos llegar a observar que son visibles en las vidas transformadas de quienes han nacido de nuevo. Es decir, como lo mencionó el Señor Jesús, por su fruto los conoceréis. Es decir, Dios lo que está haciendo es que Dios controla todo el campo semántico en toda su palabra. Y me parece hermoso, porque tanto en el hebreo como en el griego, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios realmente controla toda la parte semántica. Y eso es algo precioso. Porque mira que aun cuando utiliza la ilustración aquí, es algo bien interesante. ¿Por qué? Mira. Porque si tú miras el versículo 8, dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra en el griego viento es pneuma, que significa viento como espíritu. Es decir, se utiliza esa palabra para viento como para espíritu. Y solo el contexto determina la traducción correcta, como en este caso, un espíritu de viento o un espíritu sobrenatural. En este caso nos está hablando de la obra del Espíritu Santo. Ahora, mira no solamente la palabra viento, sino también la palabra sopla. Y mira que dice el viento sopla. Y el verbo soplar se puede entender de dos maneras. Como el soplo de un viento o como la exhalación de un espíritu. Y uno queda ahí como, bueno, ¿y cómo es todo esto? Bueno, mira que tenemos el viento, el verbo soplar, y ahora tenemos el sonido. Escucha, dice, y oyes su sonido. Yo espero que me estés siguiendo con tu Biblia para que te des cuenta de lo que estoy explicando, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque eso es parte de una obediencia, mirar la Escritura, de honrar a Dios y ver la perfección en su semántica. Y dice, y oyes su sonido. De igual manera, el sonido también se entiende de dos maneras. Como un sonido genérico o como la voz de una persona. Todo lo que tiene ese solo versículo que está hablando. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que hay dos traducciones legítimas y de mucha confianza y certeza que nos brinda la Escritura. La primera traducción dice, el viento sopla y escuchas su sonido. Y la segunda, el espíritu exhala y escuchas su voz. Esas son las dos traducciones. Y debido a la ambigüedad, el viento ilustra una verdad muy profunda. Pensando en esta ambigüedad. ¿Cuál es la ilustración? Bueno, el viento ilustra una verdad muy profunda. Tanto el viento como el espíritu obran desapercibidos de nuestra vista. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y en una dimensión fuera de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Es decir, es algo que nosotros no podemos determinar. Por eso llegar a decir, oye, es que tú eres nacido de nuevo, no tiene sentido. O llegar a afirmarle lo contrario, tampoco tiene sentido. Solamente porque nosotros no podemos decir, en tal momento nací. Cuando yo nací, ¿cuándo naciste? No, el día tal, el 15 a las 3 de la tarde que... No. Cada vez que estoy estudiando la Escritura digo, Señor, yo no sé cuándo nací. Llevo 25 años como predicador, pero yo creo que llevo menos de haber nacido de nuevo. Tal vez 8 o 10 años, no sé. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que nací de nuevo, porque el Señor ha dejado ver mi pecado y me ha llevado al arrepentimiento, al reconocimiento de mi condición delante de Él. De eso sí estoy seguro. Pero afirmar el momento y la hora en que eso pasó es una mentira. Por eso, tanto el viento como el espíritu obran desapercibidos de nuestra vida, en una dimensión que está fuera de nuestros ojos que alcanzan a ver. Y aquí, en la misma manera en que no vemos
al viento, no podemos ver el espíritu. Pero eso no significa que no sean reales por los efectos que producen. Entonces quiero que observes cómo Jesús, ¿sí?, dice, parafraseando un poco, el que es nacido del Espíritu no lo ha controlado con sus propias palabras. Así como no controlas el viento, no controlas el Espíritu. El que es nacido de nuevo no lo ocasionó con sus propias fuerzas. En otras palabras, si tú has nacido de nuevo, tú no lo produjiste. Se produjo de arriba, completamente. Si tú has sido regenerado, no es porque tú lo merecieras, no es en tus méritos, no es en tu fuerza, no es en tu poder, es por la gracia de Dios. Por lo cual no tienes nada de qué jactarte, no tienes nada de qué envanecerte. Recuerda que Jesús está ante un fariseo, que eran orgullosos, que eran soberbios, que ellos decían saber la ley. Eran hombres que, mejor dicho, parecido como a esta iglesia, tenemos una sana teología, tenemos una doctrina sana y podemos mirar a los demás desde nuestra perspectiva, porque nosotros somos, ¿qué?, más justos. ¡Wow! ¡Qué peligro eso! Es supremamente peligroso. Cristo está afirmando a Nicodemo, tú no determinas ni naces o no naces de nuevo, mejor dicho. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Y esto es muy fuerte, iglesia. Muy fuerte. Porque muchas veces podemos ver gente conociendo la teología y tal vez no haber nacido de nuevo. La teología no nos garantiza haber nacido de nuevo. Lo que garantiza haber nacido de nuevo es la obra de regeneración del Espíritu Santo, que la teología afirma que eso es diferente. Ninguno de nosotros tenemos efecto en nuestra salvación, en nuestra regeneración. Al final, solo vemos el fruto en aquel que ha nacido de nuevo. Ninguno controlamos la salvación de otro, y por supuesto, la nuestra menos. Yo no puedo llegar a decir, bueno, vamos a hacer que tú nazcas de nuevo, o ven que vamos a hacer esto, una oración, y entonces tú vas a nacer de nuevo. Wow, eso es una blasfemia. Eso es querer estar en la posición del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo le dice en el versículo 8 a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Está diciendo que no hay nadie en la tierra que pueda dirigir el viento, y mucho menos alguien que pueda controlar el mover del Espíritu. Tenemos que ver que el Espíritu Santo actúa con independencia completa. Dios es soberano en la salvación. Es lo que nos enseña la Escritura. Nos dice que el Espíritu no lo podemos ver, como no vemos el viento. Tú no ves el viento, yo no veo el viento, ninguno vemos el viento. Solo sabemos que sopla, solo escuchamos el ruido, el sonido. Pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y es lo que Jesús le está diciendo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo naciste? No sé. Solo Dios, solo la gracia de Dios, solo de arriba Dios me ha concedido. Sabemos que está ahí porque produce un sonido al chocar, como lo he mencionado, el viento, en cuanto al viento con los objetos. Pero nadie conoce su origen ni su destino. Y qué ilustración tan perfecta la que hace Dios por medio de su Santo Espíritu en la exhalación de su palabra, con el autor, en este caso Juan, para que tomara esa ilustración. ¿Y por qué? Porque mira que Jesús está añadiendo de manera sabia, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Observa la parte final del versículo 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La relación del viento con respecto al cuerpo se asemeja a la del Espíritu con el alma. El viento actúa como le place, según le place. Así también el Espíritu. Su acción es soberana, incomprensible y es misteriosa. Encontrar una persona que haya nacido de nuevo es una persona que dice, ¿sabes una cosa?
no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza delante del Señor, porque mi pecado es tan brutal, mi condición es tan caída, tan perversa y tan pecaminosa, que de verdad es hasta grosero levantar mi mirada delante del Rey de Gloria y Majestad. Es similar al Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo está hablando del fariseo y el publicano, donde el fariseo dice el Señor Jesús, a unos que se creían más justos, ¿sí? Y que estaban en el templo, y el fariseo que le dice, Señor, yo no soy como los demás, ¿sí? Yo no soy como este y como aquel, que yo doy el diezmo de todo, 2 veces por semana ayuno, oro, y no soy como el publicano. Se pone de ejemplo con el publicano, yo soy mejor que tú. Wow, es muy profundo. ¿Sabe una cosa? La persona que ha nacido de nuevo es una persona que simplemente vive con su cabeza agachada, inclinada, en humildad, en mansedumbre. Si mi Señor sufrió, yo también voy a sufrir. Yo soy digno de sufrir. Él sufrió injustamente. Él pagó el precio en la cruz injustamente. Buscaron un culpable. Porque se acuerdan cuando el Señor Jesús va y lo llevan ante el Sanedrín y ante el rey. ¿Y qué dice? Yo no veo nada en este hombre. ¿Y qué le dijo el pueblo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Querían un culpable como fuera. Les pone a Barrabás y al Señor Jesús. Barrabás, que era un pecador, el Señor Jesús no. Y sin embargo, ¿a quién quieren que lo libere? A Barrabás, a Barrabás. ¿A quién quiere que crucifique? A Jesús. Siempre hay que buscar a alguien que cubra mi pecado. Este que es peor que yo. Ese es el punto. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ahora nosotros decimos, yo soy culpable de mi propio pecado. Qué gran elección era esta, realmente, qué elección era tan grande esta para un hombre que se había creado en la creencia de que una persona podía salvarse a sí misma mediante la obediencia perfecta a la ley de Moisés, a la multitud de preceptos fabricados por el hombre. Esto es impresionante. Ahora, mira el versículo 9, por favor. Y mira lo que dice. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Nicodemo entiende pero protesta. Él entiende pero protesta. ¿Cómo puede ser esto? Él entiende que no puede hacer nada para merecer el reino. Él dice que tiene que hacer tiene que haber alguna manera para entrar en el reino. Y Cristo le dice, no hay otra manera. La única manera es nacer de nuevo. Y esto es similar, iglesia, a cuando uno va a donde las personas, a la gente, les predica el Evangelio, escuchan el Evangelio. ¿Y sabes qué contesta la gente? Bueno, eso es lo que ustedes dicen. Pero hay otras religiones que enseñan diferente. Y esa es una manera de excusar y de refutar las Escrituras. Como diciendo, ¿saben qué? Es que cada uno tiene la manera de interpretar las Escrituras. Eso no es cierto. Esa es una mentira. La Escritura solamente tiene una interpretación. No hay 2 interpretaciones, una sola interpretación. Y eso como cristiano lo debe saber. Ahora yo te hago una pregunta. A ustedes que están acá. ¿Cómo saben que son cristianos? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Es la pregunta que te hago a ti en esta mañana. ¿Te sientes más justo que otros? ¿Te ves menos pecador que otros? ¿Crees que no eres tan malo como los demás? Bueno, déjame decirte que eso es basarse en tu propia justicia, por lo cual es un trapo de inmundicia. Isaías 64:6.
La Biblia nos da bastante evidencia sobre la verdadera salvación. No podemos tomar todos los textos bíblicos, pero podemos mirar unos pocos versículos en los cuales podamos meditar y reflexionar sobre ello. Partiendo de la pregunta que acá el Señor le está diciendo a Nicodemo, o la afirmación, perdón, no pregunta. Tienes que nacer de nuevo. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pero Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, si tú vas a Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cómo sabes si eres cristiano? Cuando estás haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. Y si tú preguntas, ¿y cómo sé cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Entonces déjame decirte, aquí está la voluntad del Padre que está en los cielos. Lo cual tienes que ir a la Escritura. Santiago capítulo 1 versículo 18 nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, no dice examina a otros, dice examinaos a vosotros mismos. Pero ahí no termina el versículo dice, ¿o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? ¿Sabes una cosa? Si estamos haciendo las cosas bien, es porque Jesucristo está en mí. Pero no porque yo sea mejor que tú. Porque yo sea mejor que otro. Solo porque Jesús está ahí. Pero luego Pablo termina diciendo, a menos de que en verdad no paséis la prueba. ¡Wow! ¡Qué versículo! Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Acompáñame allá, primera de Juan, por favor, un momento. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, ya lo leí, ¿sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, camina como él anduvo. Pero ahora mira, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 3 actitudes aquí, 3 acciones, porque el amor no es una actitud, el amor es una acción. Número 1, ¿qué dice? Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y ama a otros. Eso es lo que nos está diciendo. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, esa es una acción que evidencia el haber nacido de nuevo, el que somos cristianos, el que se ha dado una regeneración. De lo contrario, mi pecado es tan grande que me enceguece y me lleva simplemente a ver el pecado de los demás. Por lo cual, en mí no ha habido ningún arrepentimiento. La evidencia, obsérvala, ahí está. Ahora mira el versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Ahora, mira que realmente Juan está mencionando aquí cómo se es nacido de Dios. ¿Cuándo se es nacido de Dios? ¿Cuándo se es nacido? La Escritura lo está diciendo. Cuando se ama. ¿A quién? Los unos a los otros. ¿De qué manera? De la misma manera como Dios nos amó en lo personal, de manera individual. ¿Y cómo nos amó Dios? Pasando por alto nuestro pecado. No teniendo en cuenta nuestro pecado. Enviando a su Hijo para ponerlo como sustituto nuestro.
Pero cuando yo digo que conozco a Dios, pero yo no amo, entonces no conozco a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, versículo 8, no conoce a Dios. Esto es un imperativo, esto implica una acción, no es una opción, es una acción, es un mandato. Realmente lo está marcando. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Si no amo, entonces Cristo no está en mí, y lo cual significa que yo no tengo vida, observa, no tengo vida espiritual, porque Él dice que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Si yo no tengo amor para con los demás, para amarnos los unos a los otros, entonces es que Cristo no está en mí. La evidencia de haber nacido de nuevo es amar como Dios amó. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que piensen esto, mi amado. Escucha esto. Es una historia verdadera. No sé si usted ha oído hablar de Karen Boone. Karen ten Boom. Karen ten Boom fue una mujer judía que junto con su padre y su hermana se preocuparon por ayudar a más judíos a ser salvos y a sacarlos para que no fueran llevados por los nazis a los campos de concentración. Cuando los nazis se dieron cuenta de esto, cogieron a su padre y a su hermana y los mandaron a un campo de concentración, a ella también, y fueron colocados en una lista para ser ejecutados. Cuando estaba a una semana de ir a ser ejecutada, por la gracia y la soberanía de Dios, esta mujer la confundieron y le dieron salida. Y ella se salvó, pero su padre y su hermana murieron. Sin embargo, ella narra en su historia de que ella vio a los guardas cómo mataban a su padre, cómo mataban a su hermana, cómo se reían encima de los cuerpos que habían metido a la cámara de gas desnudos, cómo cogían las ropas y se limpiaban por todo lado haciendo burlas. Y como esta mujer había sido salva, se dedicó a compartir dentro de las iglesias y todo. Y dice que un día estaba en Múnich, en Alemania, y enseñando en una iglesia, cuando vio al guardia que había matado a su padre y a su hermano. Y de los que se reía y todo. Y cuando ella terminó de enseñar, la gente se acercó para saludarla y este hombre se acercó y le extendió la mano. Y ella dice que ella no fue capaz de levantar su mano, que pasó por ese momento todo el odio y el dolor que ella tenía y el recuerdo de cómo se burlaba del daño que le había hecho a todas estas personas. Pero lo tremendo es que ella se paraba en los púlpitos a predicar sobre el perdón. Y ella dice que su mano no se movía, que en su corazón se llenó de tanta amargura, de tanta rabia y de tanto odio, porque todas las imágenes pasaban por su mente en esa fracción de segundos. Pero que ella tuvo en cuenta y le dijo, Señor, yo he hablado de tu perdón. Jesucristo, ayúdame a perdonar a este hombre. Y dice que inmediatamente su mano se relajó y ella se la pudo extender. Pero que cuando ella extendió la mano y tomó la mano de este hombre, de este guardia, ella sintió que realmente caía un peso de encima de todo el odio que tenía. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué nosotros no podemos perdonar? Porque hay odio en nuestro corazón. Porque hay amargura en nuestro corazón. Porque el orgullo no nos quiere dejar perdonar. Y quise tomar esta historia de Karen ten Boom porque es verdadera. Porque es el fiel reflejo de lo que nosotros somos realmente. La pregunta es, ¿estrecharías la mano para perdonar a tu ofensor? Déjame decirte que esto solo puede suceder por la obra y el poder del Espíritu Santo.
Y esto nos conecta precisamente con la segunda característica de que el hombre no se puede regenerar a sí mismo. Y es porque el segundo punto es que produce fruto y crece en el conocimiento de su Salvador. Produce fruto y crece en el conocimiento de su Salvador. En Juan capítulo 3, si volvemos ahí al texto en mención que estamos estudiando, observa el versículo 10 y 11. Jesús le respondió: ¿tú eres maestro y no sabes esto? ¿Y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y debe haber sido realmente muy difícil para Nicodemo despojarse de lo que siempre habría creído. Y por eso él respondió y dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabes una cosa? Desprendernos de nuestro pecado es imposible. Desprendernos de nuestra condición caída es imposible. Desprendernos de nuestra naturaleza pecaminosa es imposible. Solo es la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para mirar a nuestros enemigos a los ojos y ser como Karen Tembú, estirarle la mano y estrecharnos en un abrazo. Observa que Nicodemo siempre hace la misma pregunta: ¿cómo puede ser esto? No puede, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Mira el versículo 4. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Mira el versículo 9. ¿Cómo puede ser esto? Él siempre estaba como: ¿cómo puede ser esto? No puede, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Vuelve y le dice. O sea, a todo era como, no es posible. Y se ve claramente que este líder religioso carecía del más elemental conocimiento del camino de salvación. Recuerda que este era un hombre que se sabía la Torá, que se sabía el Pentateuco. La Torá es el mismo Pentateuco. Que se sabía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Toda la ley del Señor condensada. Todo, lo trabajaba y todo eso. Y sin embargo, este hombre no entendía, carecía del más elemental conocimiento del camino de salvación. Podía conocer toda esa Torá en su plenitud y no entender la salvación. Y eso puede suceder con nosotros. Podemos sabernos la teología, podemos sabernos las doctrinas, podemos conocer las doctrinas de la gracia. Pero ¿sabe qué? En este caso de este hombre, su preparación farisaica parece haberle hecho inmune a la percepción espiritual. Es que yo hice la maestría en el seminario del maestro y puedo ser duro. Seguía todavía pensando en que las palabras de Jesús se debían entender en un sentido completamente literal. Y Jesús le respondió y le dice: tú eres maestro de Israel y sin embargo con todo no sabes esto. Y mira, amados, tanto Israel como maestro van precedidos del artículo definido. ¿Por qué? De forma que esta exclamación se podría parafrasear del siguiente modo, escúchala. Y tú, el tan conocido e importante maestro del mundo favorecido pueblo de Israel, ¿quieres realmente decir que tú eres ignorante en cuanto a este asunto? Es decir, tanto que se las dan y no saben absolutamente nada. Nicodemo disponía del Antiguo Testamento, como ya me has escuchado que lo he repetido varias veces. Disponía de las enseñanzas de Juan el Bautista, porque lo habían escuchado, porque en el versículo 2 él dice: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces nadie más las puede hacer. O sea, había escuchado a Juan el Bautista. Pero también de las palabras del Señor Jesús entre los versículos 3 al 8. 3 partes tenía ya ahí que lo acusaban. Pero hasta ahora la verdad no parece haber penetrado en su mente. No había pasado absolutamente nada. Lo mismo puede suceder. Tú puedes estar acá sentado y no producirse absolutamente nada en tu vida. No llevarte a nada de un remordimiento, de un arrepentimiento, perdón, no remordimiento, sino un arrepentimiento. De verdaderamente sentir compungido el corazón y decir: Dios, perdón,
Perdón, ¿por qué pecado, Señor? Porque yo me siento más justo que otros. He visto a los otros como más miserables que yo. Nicodemo aún no podía aceptar lo que estaba oyendo. No podía dejar el sistema religioso legalista y darse cuenta de que la salvación era una obra soberana por gracia del Espíritu de Dios. Podemos estar acá sentados, iglesia. Podemos estar escuchando la Escritura y sin embargo seguir convencidos de que nosotros estamos bien como nosotros vivimos. Pero dada su posición de maestro de Israel, era de esperar que Nicodemo supiera esto que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero su falta de entendimiento era inexcusable. Considerado su conocimiento del Antiguo Testamento, este hombre debía haber reaccionado de manera correcta. Y es interesante porque el uso del artículo antes de maestro, cuando Jesús le dice, ¿tú eres maestro?, indica que Nicodemo era un maestro reconocido y establecido en Israel, es decir, lo condenaba. ¡Wow! Como cuando Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. A Jesús le parecía inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de la enseñanza sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de obtener la salvación. Si usted va a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te llevarán a dónde? A la salvación. Timoteo era un chico, podríamos decir, un joven. Y él entendía que esas escrituras eran las que lo habían llevado a la salvación. Como Nicodemo no lo iba a hacer. Como Nicodemo no lo había hecho. Nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo, y observa el versículo 11. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. En otra versión dice, pero ustedes no aceptáis nuestro testimonio. Nicodemo había mostrado con sus preguntas y con toda su expresión que no estaba preparado para aceptar las enseñanzas de Jesús, referentes a la necesidad de la regeneración. Además, Jesús podía leer lo que había en su corazón, recuérdalo, el texto donde comenzamos. Jesús no necesitaba que nadie le hablara, porque conocía el corazón del hombre. Nicodemo no era el único que estaba ahí, que estaba vacilando en creer en la enseñanza de dicha doctrina. Por eso nuestro Señor Jesucristo ahí usa el plural, obsérvalo, en el versículo 11. Pero ustedes, en la versión Reina Valera dice, pero vosotros, pero ustedes, plural, no reciben nuestro testimonio. Los miembros del Sanedrín rehusaron admitir que el Bautista estaba realmente en la verdad cuando había anunciado a nuestro Señor Jesucristo, cuando había testificado de Él. Pero ellos tampoco quisieron creer en Jesús. Ninguno quiso creer en lo que era Jesús. Y en consecuencia, todos estos pontífices, ancianos podríamos decir, y escribas, lo que hicieron fue rechazar la enseñanza de Jesús acerca de la regeneración. La pregunta para ustedes como iglesia, ¿vas a rechazar realmente la enseñanza sobre la regeneración? ¿O vas a rogar delante de Dios, Señor, déjame saber si verdaderamente soy un hombre y una mujer salva, verdaderamente regenerado por la gracia tuya que proviene de lo alto, que pueda ver mi pecado, Señor, en la condición en la que me encuentro delante de ti, Señor, similar al del resto de la humanidad? Y realmente algo interesante para cerrar acá, iglesia, es que aunque nada sugiere en este pasaje la conversión de Nicodemo esa noche, el versículo 11 implica fuertemente que no ocurrió, no lo deja ver. Él nunca olvidó su conversación con Jesús. La Biblia nos describe ahí, Juan lo deja ver, que en Juan capítulo 7, discúlpeme, versículos 50 y 51,
Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Él empezó a defender a nuestro Señor Jesucristo en el buen sentido de la palabra, a hablar de Jesús. Y él ayudó a José de Arimatea a preparar su cuerpo para la sepultura cuando nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. En Juan capítulo 19, versículos 38 y 39, nos dejan y nos indican que la presencia de la fe genuina en su vida llegó en algún momento. En algún momento posterior a aquella noche memorable con Jesús, llegó la regeneración. Nicodemo entendió la gracia soberana, experimentó la realidad del nuevo nacimiento. Y para cerrar, iglesia, mirándote, ¿cuánto necesitamos meditar y reflexionar en un texto como este para preguntarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo? Si nosotros nos hemos convertido a nosotros porque un día nos invitaron a un lugar como estos y nos gustó, nos agradó, nos pareció interesante lo que enseñan, nos pareció bonito, nos gustaron las reuniones, tal vez nos gustó el pastor como enseña, o por el contrario, iglesia, lo que hicieron fue realmente cambiar de un modelo de religiosidad. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Rogar a nuestro Señor y agradecer si en realidad nos ha concedido la salvación, que solo proviene de lo alto. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por todo lo que tú, Señor, nos permites entender y comprender en tu palabra, Señor. Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que nosotros podamos reconocer que solo hemos nacido de lo alto, que solo es el efecto, el poder y la presencia de tu Santo Espíritu obrando en nosotros de manera individual, que nos lleva a confesar nuestro pecado, nuestra condición caída, la cual nos encontramos. Señor, que no tenemos motivo ni siquiera para levantar nuestra cabeza para mirar a otro, sino que mirándonos a nosotros mismos, Señor, podamos decirte perdón por nuestro pecado, perdón por todo lo que hemos hecho, te hemos ofendido, Señor, hemos pecado contra ti, todo, Señor, ha sido en contra tuya, mas tú has tenido gracia para conmigo, tú has tenido favor, tú has tenido misericordia y has permitido que tu Santo Espíritu obre en mí y me dé luz para yo creer en Jesucristo, para yo poner mi esperanza en Él, para ver cuánta incapacidad hay en mi corazón y en mi vida para poder ser salvo por mí mismo. Y cuánta gracia hay en Jesús para ser redimido de mi pecado. Padre, gracias te damos, Señor. Y rogamos que podamos estar ahí, meditando en tu palabra, Señor. Honrando tu nombre, glorificándote, exaltándote. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.